Eh, Cemento hidráulico, la determinación del tiempo de fraguado por el método de Vic. Es la norma NTE-INE 158 del 2009. Eh, ¿Para qué es esa norma? Bueno, esta norma, como su nombre lo indica, nos sirve para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico por medio de la aguja de Vicat, que es un instrumento. Ya se presenta normalmente en esta norma dos métodos. Un método donde el método A, que lo llamaremos así, es el método de ensayo de referencia usando el aparato de Vicat, pero es de manera manual. Y el método B se utilizará el uso de una máquina automática de VCAT, que tiene que demostrar ciertas características aceptables de acuerdo con los requisitos de calificación de este método. Normalmente se puede decir, en resumen, que la determinación de los tiempos de fraguado VCAT se realiza en pasas de cemento hidráulico de consistencia normal, preparadas de acuerdo a o sea, de acuerdo a la norma NTE-INE 157, las que se mantienen en un cuarto de curado donde inicia el proceso de fraguado y se realizan penetraciones de manera periódica en la pasta utilizando la aguja de Vicat de 1 milímetro de diámetro. El tiempo de fraguado inicial Vicat es el tiempo transcurrido. O sea, aquí vamos a tener, por así decirlo, dos tiempos. O sea, el primer tiempo, que va a ser el inicial, que es el tiempo que va a transcurrir entre el contacto inicial del cemento con el agua y el instante en el cual la penetración medida es de 25 milímetros. Y el tiempo de fraguado final, VCAT, es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial del cemento con el agua y el instante en el cual la aguja no deja una impresión circular encima de la superficie de la pasta. El equipo el equipo va a ser, obviamente, el aparato de VCAT, que va a tener una varilla removible B, las balanzas y masas para pesar, unos vasos graduados de 200 centímetros cúbicos a 250 centímetros cúbicos de capacidad, un plato, un plato plano, no, que no tiene que ser absorbente, una espátula plana, un anillo cónico, que se puede decir que es el anillo G, un mezclador, un tazón y una paleta. Y para el método B, los instrumentos que o sea, el equipo que se va a utilizar es el aparato automático de aguja de Vicat, un molde del espécimen para el método B, y los materiales se puede decir que principalmente es el cemento, bueno, y el agua de mezcla, que en sí es el agua potable que satisface para ensayos de rutina. El procedimiento para el método A, el procedimiento para el método A es con el aparato manual de aguja de Vicat. Se puede decir que el primer paso es el moldeo del espécimen de ensayo. Se coge o sea, con la pasta del cemento, rápidamente se forma una bola y se lo tira por lo menos 6 veces de una mano a otra, teniendo una distancia de por lo menos 150 milímetros. Se presiona la bola con la palma de la mano dentro del extremo más ancho del anillo cónico. Se sostiene con la otra, y con la otra mano se llena completamente el anillo con la pasta y se retira cuidadosamente el exceso del lado más ancho por lo menos con un movimiento de la palma de la mano. Si es necesario alisar, o sea, se puede utilizar la espátula para poder alisarla. Y durante la operación de cortado y alisado, tenemos que tener cuidado con no comprimir la pasta y se puede colocar el espécimen de ensayo en el gabinete húmedo en la cámara de curado y dejarlo para que permanezca el molde cónico, sostenida obviamente por la placa no absorbente durante el periodo que va a durar el ensayo. Y segundo es la determinación del tiempo de fraguado, que se deja el espécimen para tiempo de fraguado, o sea que descanse por lo menos durante 30 minutos después del moldeo sin ser, o sea, sin tener ninguna perturbación.
Luego es la determinación de penetración con la aguja de BitCat en este momento, o sea, en ese instante después de los 30 minutos y cada 15 minutos de allí en adelante. O normalmente cada 10 para cementos de tipo 3, hasta que se tenga una penetración de 25 milímetros más o menos. Para realizar el ensayo de penetración se debe ir bajando la aguja hasta que tope la superficie de la pasta del cemento. Y se ajusta el tornillo de presión, a ver, se ajusta el tornillo de presión y se encera el indicador en el extremo superior de la escala. Y se puede tomar una lectura inicial. Se puede soltar la varilla aflojando rápidamente el tornillo de presión y se permite que la aguja descienda por 30 segundos. Luego de que descienda 30 segundos, se toma una lectura para determinar la penetración. Y obviamente a criterio del laboratorista o de la persona que esté realizando este ensayo, si se ve que la pasta está obviamente muy suave durante las mediciones que se vayan realizando, se tiene que amortiguar la caída de la varilla para evitar que la aguja de 1 milímetro del instrumento se vaya a doblar. Pero, pero si la penetración, o sea, se debe realizar cada ensayo de penetración por lo menos a 5 milímetros de distancia de cualquier penetración previa a realizar y por lo menos a 10 milímetros de distancia de la cara inferior del molde, o sea, de la base. Y se va registrando obviamente los resultados que vayamos obteniendo de todos los ensayos y por medio de la interpolación se determina el tiempo en que se obtiene una penetración de 25 milímetros de lo que vayamos a ir penetrando de a poco, de manera periódica. Ya, bueno, para el tiempo, como último se puede decir que para el tiempo, al determinar el tiempo de fraguado final VICA, la primera medición de la penetración, se tiene que no marcar la superficie del espécimen, una impresión circular completa. Eso es todo. Y para el método B, el aparato automático de BitCat, que va a ser el instrumento que utilizaremos, principalmente es el moldeo del espécimen, que es semejante al del método A, y la determinación del tiempo de fraguado, que va a ser seguir las instrucciones del fabricante, y obviamente tenemos que completar la calibración del instrumento y procedimientos de encerado. Y después determinar el rango o sea, el rango en el cual se vaya a aplicar el método para el rango del promedio de tiempos de defraguado de los cementos que estamos utilizando. Y se debe limitar ese rango entre 30 minutos como máximo y 30 minutos menos que el mínimo. La otra norma es la del cemento hidráulico de determinación de la resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 milímetros de arista. Esta norma proporciona un medio para determinar la resistencia a la compresión del cemento hidráulico y otros morteros. Y los resultados pueden ser utilizados para determinar el cumplimiento con las especificaciones. O sea, en resumen, se puede decir que el mortero utilizado va a consistir de una parte de cemento y parte de arena, dosificados en masa. Los cementos Portland son mezclados con relaciones de agua y cemento de manera específica. Y los cubos de ensayo de 50 milímetros son compactados o sea, son apisonados en 2 capas. Y los cubos son curados un día en sus moldes. Y luego se desencofra y se sumerge en agua saturada con cal, hasta ser ensayados. El equipo que vamos a utilizar, o sea, el equipo será el molde, perdón, moldes para especímenes, las masas y balanzas, va a ser las probetas de vidrio graduadas, el mezclador, el tazón y paleta, la mesa de fluidez y molde de fluidez, el pisón,
la espátula, un gabinete húmedo o tal vez la cámara de curado y una máquina de ensayo, que se debe recalcar que la máquina de ensayo puede ser del tipo hidráulico o de tornillo, con una abertura suficiente entre la superficie de apoyo superior y la superficie de apoyo inferior de la máquina para permitir la utilización de aparatos de verificación. Y obviamente los materiales, el cemento, bueno, la arena graduada normalizada, que sirve, o sea que normalmente esta arena es usada para fabricar las muestras de ensayo, eh, y debe ser arena de sílice natural. El procedimiento va a ser la determinación de la resistencia a la compresión, eh, ensayar las muestras inmediatamente después de retirarlas del gabinete húmedo, en el caso de las muestras, por ejemplo, de edad de 24 horas, o del agua de almacenamiento, o en el caso de, bueno, de las demás muestras. Si se llega a retirar del gabinete húmedo más de una muestra, o sea, al mismo tiempo, para los ensayos 24 deben mantenerse cubiertas con un paño húmedo hasta el momento del ensayo. Y se debe secar cada muestra hasta que una condición de superficie seca, o sea, tiene que tener una condición de superficie seca y eliminar los granos sueltos de arena u otras, ya sean incrustaciones que tenga, de las caras que están en contacto con los bloques de apoyo de la máquina de ensayo. Y por último, colocar cuidadosamente la muestra en la máquina de ensayo. Eso debe ser bajo el cabezal de apoyo superior, de manera que la carga se aplique a dos caras del cubo previamente medidas y que obviamente estaban en contacto con las superficies planas del molde.